Estás exhausto. No del trabajo. No del cuerpo. Estás exhausto de las personas. De dar la mano y recibir una traición. De confiar y despertar al día siguiente sintiendo que fuiste un idiota por hacerlo. De preguntarte, en silencio, cómo alguien que llamabas amigo, aliado, pareja, pudo hacer exactamente lo que hizo. Y lo peor no es la traición en sí. Lo peor es que las señales siempre estuvieron ahí. Te dijeron que confiaras en la gente. Que vieras lo bueno en los demás. Que abrieras tu corazón. Que ser vulnerable era valiente. Que dar confianza era un acto de generosidad, de madurez, de amor. Te mintieron. No porque confiar sea malo, sino porque te entregaron la herramienta sin el manual. Te enseñaron a abrir puertas. Nunca te enseñaron a verificar quién está parado del otro lado antes de girar la llave. El cuchillo nunca viene de frente. Viene envuelto en conversaciones íntimas. En promesas hechas a media voz. En el abrazo firme de alguien que ya tomó la decisión de venderte mucho antes de que terminaras de hablar. Y mirando atrás, siempre hay un momento. Uno. En el que algo te incomodó y lo ignoraste. En el que tu instinto levantó la mano y tú lo callaste con lógica o con miedo a parecer paranoico. Hoy vamos a hablar de eso. De los 3 comportamientos que delatan, sin falla, a una persona incapaz de lealtad. No son las mentiras torpes ni las excusas de novato. Son patrones finos, casi elegantes, diseñados por la naturaleza humana para pasar el filtro de tu intuición y tu empatía. Pero una vez que los ves, ya no puedes dejar de verlos. Esto no es teoría de autoayuda. Esto es contrainteligencia. Maquiavelo pasó su vida observando a los hombres que sonreían de día y tramaban de noche. Jung pasó la suya estudiando las sombras que las personas proyectan afuera porque no tienen el coraje de mirarlas adentro. Lo que vas a escuchar es el resultado de siglos de observación sobre la naturaleza real de los seres humanos. Sin adornos. Sin filtros. Sin la mentira cómoda de que todo el mundo merece tu confianza. Pero te advierto algo antes de continuar. Si todavía necesitas creer que la gente es fundamentalmente buena, apaga esto ahora. Si te aferras a la idea de que la lealtad es la norma y la traición es la excepción, apaga esto. Si el consuelo te importa más que la verdad, apaga esto. Porque lo que viene no tiene piedad. Viene a destruir la ingenuidad que te ha costado tan caro. Viene a reemplazarla con algo más útil. Frialdad táctica. Soberanía. Arquitectura mental. Cuando termines de escuchar esto, vas a mirar a las personas de tu círculo con ojos completamente distintos. Vas a recordar conversaciones que creías inocentes y verás en ellas la estructura exacta de los 3 patrones. Vas a entender que la confianza no es un sentimiento. La confianza es un cálculo. Eso puede sentirse como soledad al principio. Es, en realidad, claridad. Bienvenido al único tipo de inteligencia que no se aprende en ninguna escuela. El que solo llega cuando ya te costó sangre. Antes de darte las 3 señales, necesito que entiendas algo fundamental. La mayoría de los traidores no saben que son traidores. Eso los hace más peligrosos, no menos. Carl Jung lo explicó con una precisión que todavía incomoda: las personas no hacen el mal que quieren hacer. Hacen el bien que creen que están haciendo. El traidor en tu vida no se ve a sí mismo como un traidor. Se ve como alguien que tomó una decisión razonable. Como alguien que simplemente priorizó. Como alguien que, en el fondo, era el verdadero afectado. Eso es la sombra. La parte de la psique humana que contiene todo lo que una persona no puede o no quiere ver de sí misma: la codicia, la envidia, la cobardía, la traición. No desaparece. Se proyecta. Se disfraza. Y en el mundo social, ese disfraz tiene 3 formas muy específicas. 3 comportamientos que funcionan como señales de alerta de alto nivel. Maquiavelo lo entendió de manera diferente, pero llegó al mismo punto. En El Príncipe escribió algo que las escuelas nunca enseñan: que los hombres son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores. No lo escribió para deprimirte. Lo escribió para armarte. El error que comete la gente promedio, los dormidos, los que viven dentro de la matriz del pensamiento colectivo, es creer que la lealtad es un valor que todos comparten. Que si tú eres leal,
los demás lo serán contigo. Que la reciprocidad es automática. No lo es. La lealtad es un recurso escaso. Como el poder. Como el tiempo. Y exactamente como el poder y el tiempo, solo existen quienes tienen la disciplina y la arquitectura mental para sostenerla cuando les cuesta algo. La mayoría de las personas son leales mientras no les cuesta nada. En el momento en que la lealtad tiene un precio, descubres quién es quién. Y para entonces, si no aprendiste a detectar los patrones antes, ya es tarde. Ahora escúchame bien. Lo que voy a mostrarte no es cómodo. El primer instinto que vas a tener al escuchar las 3 señales es pensar en alguien específico de tu vida. Alguien cercano. Alguien en quien aún confías. Y esa incomodidad que sientes en el pecho cuando esa cara aparece en tu mente, eso no es paranoia. Eso es reconocimiento. Tu sistema nervioso ya lo sabe. Ya procesó la información. Ya clasificó a esa persona. El problema es que tu mente consciente, entrenada para ser amable, para no juzgar, para dar el beneficio de la duda, lleva semanas o meses ignorando la señal. Hoy esa señal se vuelve lenguaje. Y una vez que tienes lenguaje para algo, ya no puedes fingir que no lo ves. Empecemos. Estas son las 3 señales que delatan, sin falla, a una persona que no puede sostenerte. A una persona que, en el momento que más la necesites, va a elegir su propio interés y construir una historia donde eso se justifique plenamente. Señal 1. La vulnerabilidad prematura. Señal 2. La neutralidad patológica. Señal 3. La superioridad moral performativa. Cada una de ellas parece, a simple vista, una virtud. Eso es lo que las hace letales. Señal 1. La vulnerabilidad prematura. Conoces a alguien nuevo. Y en la segunda o tercera conversación, esa persona ya te contó todo. Sus traumas de infancia. Sus relaciones fallidas. Sus miedos más profundos. Su historia con sus padres. Todo. Con un nivel de detalle que normalmente toma años de confianza construida. Y tu primer instinto es pensar, qué persona tan auténtica. Qué valiente. Qué conexión tan profunda y real. Eso es exactamente lo que quiere que pienses. Escúchame, la vulnerabilidad verdadera es costosa. Le cuesta a quien la comparte. Aparece despacio, en capas, cuando la confianza ha sido ganada con tiempo y consistencia. No se entrega en el tercer encuentro como si fuera un regalo. Cuando alguien abre su mundo interior demasiado rápido, demasiado pronto, sin que tú hayas hecho nada para merecer ese nivel de acceso, no estás presenciando autenticidad. Estás presenciando una táctica. Consciente o inconsciente, pero una táctica. El mecanismo psicológico detrás de esto se llama reciprocidad forzada. Cuando alguien te entrega algo de alto valor emocional, tu cerebro primitivo activa un protocolo automático, debes devolver algo de igual valor. Es un circuito de supervivencia social. Los grupos humanos que no tenían reciprocidad se destruían. Tu cerebro lo sabe a nivel genético. El resultado es que tú también abres tu mundo interior antes de tiempo. Y ahora esa persona tiene información sobre ti que tú no le diste conscientemente. Información sobre tus miedos, tus inseguridades, tus puntos de quiebre, tu apalancamiento emocional. ¿Ves el patrón? La persona que se abre de manera prematura no está siendo vulnerable. Está extrayendo vulnerabilidad. Hay 2 variantes de esta señal y necesitas conocer ambas. La primera es el parásito emocional. Alguien que constantemente se presenta como víctima de todos y de todo. Que siempre tiene una historia de traición, de abandono, de injusticia. Que colecciona narrativas de sufrimiento y las usa para generar deuda emocional en los demás. Si alguna vez intentas alejarte de esa persona, de repente tu distancia se convierte en otra historia de abandono. Eres el nuevo villano en su novela de traiciones. La segunda variante es más sofisticada, el espejo prematuro. Alguien que parece compartir exactamente tus valores, tus dolores, tus ambiciones. Que dice lo que necesitas escuchar con una precisión casi sobrenatural. Esto no es coincidencia. Es el resultado de escucharte activamente no para conocerte, sino para construir un perfil de lo que necesitas que alguien sea.
Los narcisistas de alto funcionamiento dominan esta técnica. Maquiavelo lo habría llamado simulación. La regla táctica es simple: desconfía de quien se desnuda demasiado rápido. No lo recompenses con tu propia apertura. Escucha. Observa. Responde con calidez superficial. Y deja que el tiempo haga su trabajo. El tiempo es el único test de carácter que no puede ser simulado indefinidamente. El estado cero ante la vulnerabilidad prematura es este: agradecido en la superficie, cerrado en el núcleo. Lo que alguien te entrega antes de tiempo no es un regalo. Es un anzuelo. Y los peces que muerden anzuelos no llegan a ser lobos solitarios. Se quedan siendo presa. Señal 2. La neutralidad patológica. Hay un tipo de persona que, en cada conflicto, en cada momento donde se requiere tomar una posición, dice lo mismo: yo entiendo los dos lados. No me meto en eso. Ambos tienen razón en cierta forma. No es mi lugar opinar. Y tú lo ves como madurez, como equilibrio, como la famosa sabiduría de quien no se deja llevar por las emociones. Equivocado. Eso no es madurez. Es cobardía funcional disfrazada de filosofía. Escucha esto con cuidado: la neutralidad en un conflicto que te involucra directamente no es una posición honorable. Es una decisión. La decisión de no comprometerse. La decisión de mantener todas las opciones abiertas. La decisión de estar disponible para quien gane. Maquiavelo fue absolutamente explícito en este punto, y lo escribió hace 5 siglos como si lo hubiera escrito para hoy: el que permanece neutral cuando otro es atacado, termina siendo devorado por el vencedor, sea quien sea. Porque ningún ganador respeta a quien no tomó su lado cuando importaba. Y el perdedor, si sobrevive, jamás olvida el abandono. La neutralidad patológica no protege a quien la practica. Solo lo posiciona como oportunista. Y a ti, el que confió en esa persona, te deja solo en el momento que más necesitabas un aliado. Pero hay algo peor que el neutral en un conflicto. Es el neutral estratégico. El neutral estratégico es alguien que, en público, se mantiene perfectamente equidistante de ti y de tu enemigo. Que en cada conversación contigo dice exactamente lo que quieres escuchar. Y en cada conversación con tu adversario hace exactamente lo mismo. No porque sea empático, sino porque está recolectando información de ambos lados. Procesando la asimetría. Esperando que la posición de poder quede clara antes de elegir. Esto en inteligencia se llama doble agente. En tu vida social, se llama ese amigo en común. La señal más clara del neutral patológico es esta: en los momentos críticos, siempre está ausente. Siempre tiene una razón perfecta, razonable, casi poética para no haber tomado una postura. ¿Una reunión? ¿Un compromiso previo? ¿Un problema personal? La narrativa siempre está lista. El diagnóstico es simple: una persona que no puede ser tu aliado cuando te cuesta algo no es un aliado. Es decoración social. Y la decoración no tiene lugar en la arquitectura de un soberano. La táctica ante el neutral patológico: úsalo para lo que es. Para información superficial. Para relaciones sociales de bajo riesgo. Pero nunca, jamás, lo incluyas en tu círculo íntimo. Nunca le des acceso a tus planes reales, tus vulnerabilidades, tus movimientos estratégicos. La lealtad se prueba en el fuego, no en la comodidad. Si alguien solo está contigo cuando no le cuesta nada, cuando el clima es bueno y las apuestas son bajas, esa persona no está contigo. Está cerca de ti. Hay una diferencia enorme entre las dos. Y reescribir el código de cómo lees a las personas comienza exactamente aquí, dejando de confundir proximidad con lealtad. Señal 3. La superioridad moral performativa. El performista moral no critica para proteger. Critica para elevarse. Cada vez que señala un error ajeno, sube un peldaño en su propia jerarquía interna. Cada condena pública es un recordatorio de que él, ella, están por encima. Son más conscientes. Más éticos. Más evolucionados. ¿Y qué ocurre cuando tú cometes un error? Cuando tu sombra sale a la superficie, como le ocurre a cualquier ser humano real, esa persona no está ahí para sostenerte. Está ahí para clasificarte. Para decidir si tu falla encaja en su narrativa de quien merece su lealtad.
Y si no encaja, desaparece. Peor aún, si tu falla puede ser usada para posicionarse, para demostrar ante otros que siempre lo supo, que siempre tuvo sus dudas sobre ti, la usará. Con elegancia. Con lástima performativa. Con ese tono de quien lamenta profundamente lo que tiene que decir. Eso es traición de alto nivel. La más fría. La más calculada. La que viene envuelta en principios. El diagnóstico psicológico de fondo es este: el performista moral tiene una tolerancia extremadamente baja a la imperfección en los demás, porque no puede tolerarla en sí mismo. Su identidad entera descansa sobre la imagen del hombre o la mujer que nunca se dobla. Y tú, con tus fallas humanas, representas una amenaza para esa imagen. No porque seas una mala persona, sino porque tu imperfección activa la suya. La táctica de contrainteligencia aquí es una sola: observa cómo reacciona cuando alguien cercano falla. No cuando falla un enemigo. Cuando falla alguien que dice querer. Si la compasión es inmediata, genuina, sin condiciones, esa persona tiene capacidad real de lealtad. Si el primer movimiento es el análisis, el diagnóstico, la distancia calculada, ya sabes lo que hay. Guarda esa información. No la comentes. No la confrontes. Solo ajusta el nivel de acceso. Recuerda, el lobo solitario no anuncia a quien ya no confía. Simplemente deja de invitar. La soberanía no se defiende con discursos. Se ejerce con silencio táctico y retirada estratégica. Y eso, a veces, duele más que cualquier confrontación. Pero el dolor de la claridad siempre es más corto que el daño de la ingenuidad sostenida. Voy a pausar aquí un momento. Porque si llegaste hasta este punto del video, no eres parte del promedio. La mayoría de las personas escucha los primeros minutos y cambia de video. Busca algo más cómodo. Algo que le confirme lo que ya cree. Tú no hiciste eso. Eso ya dice algo sobre ti. Y si este contenido te está dando herramientas reales, si estás viendo caras en tu mente mientras escuchas, si algo en lo que has oído hoy te está reorganizando por dentro, entonces hazme un favor. Dale like a este video. Ahora. No por mí. Por ti. Porque ese gesto le dice al algoritmo que este tipo de contenido, el contenido que no te miente, el que te trata como un adulto capaz de manejar la verdad, merece seguir llegando a más personas. Y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campana. Porque lo que viene en los próximos episodios es aún más profundo. Vamos a hablar de cómo construir un círculo real. De cómo usar el silencio como arma de poder. De cómo leer el lenguaje corporal de la traición antes de que ocurra. Ese conocimiento no llega por accidente. Llega si estás aquí cuando lo publiquemos. Ahora sí. Continuemos. Porque hemos hablado de los 3 patrones. Pero todavía no hemos hablado del costo. Y el costo es el capítulo que nadie quiere escuchar. Ahora que tienes los 3 patrones, necesitas un sistema. Porque el conocimiento sin estructura es solo ansiedad con más vocabulario. El sistema que voy a darte tiene 4 capas. Es simple. Es frío. Es el mismo que usan los negociadores de alto nivel, los estrategas militares y los líderes que no son traicionados 2 veces. Capa 1. Los círculos de acceso. Divide a las personas de tu vida en 3 círculos concéntricos. El círculo exterior contiene a todos. Conocidos, compañeros de trabajo, contactos. A estos les das acceso a tu imagen pública. Nada más. El círculo medio contiene a las personas que han pasado tiempo y pruebas de baja intensidad. A estos les das acceso a tu mundo cotidiano, pero no a tus planes ni a tus miedos reales. El círculo interior, el núcleo, es el más pequeño. En condiciones ideales no tiene más de 3 personas. Estas son las únicas que tienen acceso completo a ti. Y para llegar ahí, alguien tiene que haber demostrado lealtad cuando le costó algo. No cuando fue cómodo. Cuando fue costoso. Capa 2. La prueba de asimetría. Esta es la táctica más letal del sistema. Consiste en compartir con alguien información levemente confidencial, información verdadera pero de bajo riesgo, y observar qué hace con ella. ¿La guarda? ¿La comparte con otros? ¿La usa para posicionarse?
La respuesta te dice todo sobre dónde ubicar a esa persona en tus círculos. No necesitas acusarla. No necesitas confrontarla. Solo necesitas la información. Los traidores siempre se delatan cuando creen que la prueba fue descuido tuyo, no diseño. Capa 3. El protocolo de silencio. Tu silencio es poder. La información que no compartes no puede ser usada contra ti. Esto no significa volverse hermético o inaccesible. Significa desarrollar la disciplina de hablar menos de lo que piensas, de revelar menos de lo que sabes, y de anunciar menos de lo que planeas. Los leones no proclaman su siguiente movimiento. Capa 4. La revisión periódica. Cada 3 meses, revisa tus círculos. Las personas cambian. Las circunstancias cambian. Alguien que era de confianza puede haber sido presionado. Alguien del círculo exterior puede haber demostrado más carácter del esperado. La arquitectura mental no es un estado. Es un proceso continuo. Reescribir el código de cómo te relacionas no es un evento. Es una práctica. Hay una pregunta que te debes hacer ahora mismo. ¿Por qué la mayoría de las personas, incluyendo personas inteligentes, capaces, con experiencia, sigue siendo traicionada una y otra vez? No es falta de inteligencia. Es un error de calibración emocional. El cerebro humano está diseñado para el grupo, para la tribu, para la pertenencia. Evolutivamente, ser expulsado del grupo era una sentencia de muerte. Entonces el cerebro desarrolló un sistema de alarma social extremadamente sensible al rechazo y extremadamente motivado a ignorar señales de traición cuando esas señales vienen de alguien a quien necesitamos. En términos simples, tu cerebro primitivo prefiere ignorar una señal de peligro antes que arriesgarse a perder una conexión que valora. Eso no es debilidad moral. Es biología. Pero la biología no tiene que ser destino. Los dormidos, los que viven atrapados en este patrón, cometen 3 errores de calibración de manera sistemática. Error 1. Confunden intensidad con profundidad. Una relación intensa, cargada emocionalmente, con mucho drama y mucha intimidad temprana, no es necesariamente una relación profunda. La profundidad se mide en consistencia bajo presión, no en temperatura emocional. Error 2. Confunden historia con lealtad. Solo porque alguien lleva años en tu vida no significa que su lealtad sea sólida. La historia es tiempo compartido. La lealtad es una elección repetida de proteger a alguien incluso cuando hacerlo tiene un costo. Error 3. Confunden explicación con justificación. Cuando alguien te traiciona y te da una explicación coherente, el cerebro primitivo tiende a aceptar esa explicación como razón suficiente para reconstruir la confianza. Pero la explicación solo describe lo que pasó. No cambia lo que esa persona demostró ser capaz de hacer. Un traidor que puede explicar su traición es simplemente un traidor más articulado. La matriz nos enseñó a buscar el porqué de cada comportamiento, como si entender fuera suficiente para perdonar y reconstruir. Es una trampa. Puedes entender perfectamente a alguien y aún así elegir no volver a darle acceso a tu vida. Eso no es rencor. Eso es arquitectura. Llegamos al capítulo que nadie quiere escuchar. Porque hasta aquí, todo esto suena a poder, a claridad, a soberanía bien construida. Y lo es. Pero hay un precio. Y ese precio es real. Cuando empiezas a aplicar estos principios, cuando empiezas a mover a personas de círculo, a reducir tu acceso, a practicar el silencio táctico, cuando dejas de ser el que siempre está disponible. El que siempre da el beneficio de la duda, el que perdona primero y pregunta después, algo empieza a cambiar. La gente lo nota. Y la mayoría no lo entiende. Te van a llamar frío, distante, arrogante, cambiado. Van a decir que ya no eres el mismo. Que algo te pasó. Que te volviste difícil. ¿Y tienen razón? Algo te pasó. Dejaste de ser fácil de explotar. Eso incomoda profundamente a las personas que, sin saberlo, dependían de tu ingenuidad para operar a tu lado. El parásito no anuncia que es parásito. Simplemente se queja cuando el huésped deja de alimentarlo. La soledad que viene con este proceso es real. No te voy a mentir al respecto.
Cuando reduces tu círculo interior a 2 o 3 personas que genuinamente merecen ese acceso, cuando sacas la decoración social y te quedas con lo real, el espacio que queda puede sentirse vacío por un tiempo. Eso es el vacío. No es depresión. No es fracaso. Es el espacio que queda cuando dejas de llenar tu vida con presencias que te costaban más de lo que te daban. El vacío asusta porque lo hemos entrenado para llenarlo a toda costa. Con ruido, con ocupación, con compañía de baja calidad, con conexiones que se sienten a algo aunque ese algo sea un drenaje continuo de energía y confianza. El soberano aprende a estar en el vacío sin llenarlo de manera compulsiva. Aprende que la cima es solitaria. Y que esa soledad no es castigo. Es filtro. Solo llegan al nivel donde tú estás construyendo las personas que tienen la capacidad de sostenerlo. No son muchas, pero son reales. Y una relación real, una alianza real, un vínculo que sobrevivió el fuego, vale más que 100 relaciones de conveniencia. El lobo solitario no está solo porque nadie lo quiere. Está solo porque es muy selectivo con a quien permite caminar a su lado. Y en esa selectividad, en ese estándar que la mayoría llama soberbia, está la diferencia entre vivir siendo traicionado y vivir siendo soberano. Este es el capítulo que más personas necesitan y menos esperan. Antes de cerrar, necesito hacerte una pregunta incómoda. ¿Alguna vez has sido el confesor prematuro? ¿Has compartido vulnerabilidad antes de tiempo, inconscientemente, para crear deuda emocional en alguien que te interesaba retener? ¿Alguna vez has sido el neutral patológico? ¿Has mantenido silencio cuando alguien cercano necesitaba que tomara su lado, no porque no supieras la respuesta correcta, sino porque tenías miedo de perder la comodidad de no comprometerte? ¿Alguna vez has sido el performista moral? ¿Has usado los errores de otros para sentirte, aunque sea por un momento, un poco por encima? Si la respuesta es sí, y para la mayoría de personas honestas lo es, eso no te convierte en un traidor sin remedio. Te convierte en humano con sombra. Jung pasó su vida entera argumentando que el camino hacia la integridad no pasa por eliminar la sombra sino por integrarla. Por verla. Por nombrarla. Por dejar de proyectarla sobre los demás. La persona que ha integrado su propia capacidad para la traición, que puede decir sin disculpas excesivas soy capaz de esto, y aquí está el límite que elijo sostener. Esa persona tiene una soberanía que los performistas morales nunca van a alcanzar. Porque no necesita el juicio externo para saber quién es. Reescribir el código de cómo te relacionas comienza siempre con reescribir el código de cómo te ves a ti mismo. Sin el filtro de lo que debería ser. Sin la armadura de lo que quieres que los demás crean. Solo tú. Con tu luz y con tu sombra. Integradas. En paz. Disponibles. El soberano real no es el que nunca falla. Es el que cuando falla, lo ve, lo nombra, lo corrige y sigue adelante sin pedir permiso para existir. Ese es el nivel. La asimetría real no está entre tú y tus traidores. Está entre quien tiene el coraje de mirarse sin mentirse y quien no. Los que tienen ese coraje son escasos. Y los escasos siempre tienen apalancamiento sobre los comunes. Llegamos al final. Y quiero cerrar con algo que no vas a escuchar en ningún otro lugar. El traidor más peligroso de tu vida no es el que ya te falló. Ese ya mostró su cara. Ese ya fue clasificado. Ese ya perdió su nivel de acceso. El traidor más peligroso es el que todavía no ha tenido una razón suficiente para hacerlo. Todo el mundo es leal hasta que el costo de la lealtad supera el beneficio del acomodo. Esa es la naturaleza humana sin romanticismo. Y el trabajo del soberano no es encontrar personas que nunca puedan traicionar. El trabajo es construir condiciones donde traicionar cueste más de lo que vale. Eso se logra con el sistema de círculos. Con el protocolo de silencio. Con la prueba de asimetría. Con la retirada estratégica como respuesta al primer señal de alarma. No con confrontaciones dramáticas. No con discursos sobre la lealtad. No con la esperanza de cambiar a nadie. Con arquitectura. Con frialdad táctica. Con la mirada muerta del que ya entendió el juego y decidió jugarlo con sus propias reglas. Esto es lo que separa al esclavo de la validación del soberano de sí mismo. El esclavo necesita creer que las personas son buenas para sentirse seguro.
El soberano no necesita creerlo. Tiene un sistema. Si este video te cambió algo, si movió aunque sea una pieza en la arquitectura mental con la que lees a las personas, entonces haz una cosa antes de irte. Deja en los comentarios estas 3 palabras: elijo el poder. No como frase vacía, como declaración de intención, como el primer gesto público de alguien que decidió dejar de ser presa. Y si quieres ir más lejos, si lo que viste aquí te parece la superficie y sospechas que hay capas más profundas que este formato no puede contener, las hay. Las tácticas que el algoritmo no permite. Los marcos de poder que solo se comparten en espacios cerrados. Todo eso existe. Y sabe dónde encontrarlo. El conocimiento de alto nivel siempre ha sido exclusivo. No porque los que lo tienen sean mejores personas, sino porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de la claridad. ¿Tú lo estás? Nos vemos en las sombras.